Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Ana Laura Magaloni, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a analizar qué viene para el tercer año de gobierno del presidente López Obrador. Después voy a platicar con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México. Vamos a ver cómo está cerrando la economía mexicana, qué viene para el 2021 y cuál va a ser el manejo de la política monetaria en nuestro país. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Se cumplieron 2 años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Este segundo año fue particularmente difícil con la pandemia del COVID-19, la crisis económica, la pérdida de empleos y la inseguridad. Bueno, ya tuvimos oportunidad de analizar los 2 años de gobierno del presidente López Obrador, pero ahora vamos a hacer una prospectiva de lo que viene para el tercer año de este gobierno. Vamos a ver hacia el futuro. Para analizar este tema, saludo a los miembros de la mesa de los jueves, empezando por Ana Laura Magaloni. Ana, muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches a todos. Sabino Bastidas. Sabino, muy buenas noches. Leo, buenas noches, Ana Laura, Luis. Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo, Ana Laura? Sabino, buenas noches a todos. Creo que te toca comenzar a ti, Luis. Bueno, pues desde luego 2021, el tercer año de gobierno del presidente López Obrador, va a seguir estando marcado por el tema del COVID-19 y yo creo que el evento central del 2021 será, sin lugar a dudas, no sé qué opines, las elecciones intermedias del año que entra. Sin duda, el evento más importante serán las elecciones, porque las elecciones son las más grandes de la historia reciente de México en términos del número de puestos a elegir y 15 gobernadores y toda la Cámara de Diputados. Y el presidente va a interpretar el resultado de eso como un referendo sobre su mandato, sobre sus primeros 3 años. El presidente, hay que recordar, nos ha insistido mucho que los primeros 2 años iba a ser un cambio profundo, radical e irreversible, y que iba a sentar las bases para la cuarta transformación. Entonces, desde el punto de vista del presidente, ahora vamos a estar viviendo en el mundo de la cuarta transformación. A lo mejor por eso cambió Ana Laura la parte de atrás para que veamos un mundo mejor bajo la cuarta transformación. Se antoja estar ahí, ¿verdad, Luis? Y vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Si en realidad hay un cambio significativo. El presidente también ya nos publicó su guía moral, que es como, digamos, la culminación de su forma de ver el mundo. Quizá me recuerda un poco el catecismo del padre Ripalda, pero bueno, ese es otro tema. Va a enfrentar retos muy importantes. El primero es la pandemia. Vamos a ver con qué velocidad puede distribuirse la vacuna y qué tan eficaz es. Vamos a seguir sufriendo las consecuencias económicas de no solamente la caída muy profunda en 2020, sino las dificultades que ya teníamos desde 2019. Va a enfrentar el presidente problemas muy serios en materia de presupuesto, de faltante de recursos, porque en 2019 y 2020 utilizó el Fondo de Estabilización primero y después los fideicomisos en segundo lugar, para no incrementar demasiado, aunque sí se incrementó el cociente de deuda sobre PIB, y va a presentar, ya suena increíble, después de la elección, su programa de gobierno por 4ª vez. Es decir, al presidente ya se le acaba en el tercer año el espacio para hacer reformas económicas importantes que cambien el sentido de la dirección de la economía. Porque el quinto programa que presente, pues es ya un poco tarde para poder redireccionar la economía mexicana. Entonces, creo yo que el asunto más importante al final del día, además de la parte electoral y de la disputa con los gobernadores, va a ser fiscal. ¿Qué va a hacer el presidente
cuando nos topemos contra la pared fiscal, va a insistir en tratar de manipular el denominador del cociente deuda sobre PIB, seguir obsesionado con el denominador, o se va a obsesionar con el denominador, que es el PIB, el crecimiento del PIB, para hacer de México un país más atractivo y que pueda crecer. Porque el principal reto, en el fondo, va a ser la recuperación de la inversión, porque sin inversión no habrá crecimiento, y sin crecimiento la cuarta transformación va a acabar subiendo. No, sin duda, no se ve nada fácil el tercer año de gobierno para Andrés Manuel López Obrador. Ana Laura, además de que siempre, naturalmente, después de la elección intermedia, empiezan los acomodos rumbo a la sucesión presidencial, ¿eh? Claro, claro. Sí, yo creo que el presidente llega muy fortalecido a su tercer año de gobierno. Me impresionaron las encuestas de popularidad que las has debatido tú en los programas de la semana, digamos. Entonces, contrario a todas las predicciones, o a muchas de las predicciones, el presidente empieza el tercer año de gobierno fortalecido y con un montón de capital político para iniciar esa contienda electoral, ¿no? Entonces, es una contienda electoral donde el refrendo hacia el presidente, a mí no me parece que es un refrendo hacia Morena, es un refrendo a el presidente, y eso le da, me parece, una ventaja comparativa importante con respecto a cómo arranca el proceso electoral. Muchos pensaban que la crisis económica, el COVID, la crisis de inseguridad, la falta de resultados concretos en la vida de las personas iba a ser un hándicap en la elección, y parece ser pues que no estamos entendiendo lo que está pasando, digamos, y creo que esa es una de las primeras cosas que tenemos que reconocer. No entendemos bien cómo se está procesando la 4T a nivel de ras de tierra y el respaldo al presidente, y etcétera. Y es una elección de ras de tierra. Es una elección, lo que más me parece importante, más que la Cámara de Diputados, me parece que es central. ¿Qué pasa en el territorio? ¿Quiénes son esos liderazgos que le van a responder a las personas concretas, con caras y rostros específicos? Y eso creo que va a ser sorpresivo, que muchas de las cosas que están pasando en el mundo y en México son sorpresivas. Entonces yo soy de pronóstico reservado, creo que va a haber cosas que no estamos anticipando hoy. Sin duda, el tema, el desafío más importante específicamente de la administración federal es el proceso de vacunación. Nuestro sistema de vacunación ha funcionado para niños. O sea, tenemos un sistema diseñado para que en los primeros 6 años de vida de los niños se les aplique el conjunto de vacunas que se requieren, y a lo mucho influenza en adultos mayores. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer frente a la necesidad de vacunar a toda la población? Y en qué orden y con qué dosis y cómo llegamos a todos los rincones del país. A mí sí me parece que esto impone un desafío nunca antes visto al sistema de salud, y ya de por sí desgastado, ¿no? con este COVID, y además ahí sí se van a empezar a ver las diferencias sustantivas entre países. Si bien podemos decir que en el número de muertes y en las hospitalizaciones y los ventiladores, ahí se ven diferencias, donde más se va a ver diferencias es cuáles son los países que más rápido están inmunizados y por lo tanto pueden activar su economía más rápido que otros. Y en ese sentido, el último tema que me parece que el más dificultoso de todos es porque ya no depende solo del gobierno federal, sino de lo que percibe la sociedad, de qué piensan los inversores, de cómo vamos a hacer frente o vamos a reactivar el proceso económico del país. Y ahí sí creo que hay una asignatura importante para todos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a hacer todos juntos para salir adelante y lo más rápido posible de esta tremenda crisis que curiosamente, o sea, todavía no le pega a la popularidad del presidente? O sea, que tenemos todavía un margen de maniobra para que esa crisis económica no haya generado todo el descontento social que se avecinaba, que venía. O sea, sí siento que se ha contenido el descontento social de una crisis a través de un liderazgo
de ras de tierra como el que tiene el presidente. Sí. El otro día Sabino decía aquí en la mesa con los encuestadores que imagínense la potencia que tendría la presidencia de López Obrador con la popularidad que tiene y con resultados positivos. Sería imparable, mano, ¿no? Imparable. Sí. Imparable, Sabino. Perdón. Sí, adelante, sí. Sabino. Quizá el consenso de los analistas evaluando los primeros 2 años de López Obrador es precisamente esto que estás diciendo. Quizás se decía mucho, con esos resultados, vean esa popularidad tan desconcertante. Yo creo que se debe a que tenemos que regresar al fenómeno López Obrador, que ganó la presidencia, que construyó a lo largo de todos estos años, con una estrategia de mucha política y poca administración, o quizá mucha política y mucha administración, quizá es parafraseando a Porfirio Díaz. Es realmente un fenómeno político que sigue siendo desconcertante. Yo creo que hay que regresar a las razones de López Obrador. Las razones de López Obrador serán las razones del 2021 y de eso dependerá cómo pueda manejar él las crisis, porque son muchas crisis superpuestas. No es solamente la crisis económica y la crisis del COVID, sino la herencia de todas las crisis que veníamos arrastrando de seguridad pública, de ingobernabilidad, y se va mermando también el bono democrático de López Obrador, su credibilidad, su confianza. La pregunta es hasta dónde le da, qué tan fuerte va a ser, cómo va a procesarlo. Yo veo a López Obrador como si fuera una monedita rodando de canto, y la monedita está rodando en la ambigüedad. A veces parece que va a caer del lado derecho hacia la derecha cuando aprueba el TEMEC, y a veces parece que va a caer a la izquierda cuando ves las políticas energéticas, pero sigue rodando en la ambigüedad, no termina de caer a un solo lado. Y el desenlace de este gobierno y el futuro de este gobierno y los escenarios están asociados a de qué lado cae esta moneda. Caerá del lado derecho y veremos un López Obrador pues más socialdemócrata, con políticas públicas más modernas, corregirá en su agenda, lo veremos caer francamente a la izquierda y será un radical, se radicalizará cuando se sienta perdido, se acercará a sus más leales en este tema, o la monedita seguirá rodando de canto a lo largo de todo el sexenio. Déjame preguntarte, Sabino, ¿crees que los resultados de la elección del año que entra definirán hacia dónde va a caer la moneda o no? Yo creo que es parte, pero yo creo que está en el tema de la gobernabilidad, de la credibilidad de la gente, porque las razones por las que López Obrador está en la presidencia de la República son muy impresionantes. Se puede equivocar en la política pública, todos decimos todos los días, así no, nos da coraje que no aproveche ese capital político para hacer cosas mejores, pero sin embargo sigue teniendo razón en el diagnóstico, sigue teniendo razón parcialmente en el pasado, sigue teniendo razón en los agravios, y yo creo que él sigue apelando a los sentimientos de una sociedad y las razones de la oposición, de los tecnócratas, de los liberales, de los opositores, están a varios pasos de la razón social, y él está a 2 pasos del sentimiento social. Él sigue conectando con la gente dice, no me importa, lo hace mal, pero es mío. No me importa, lo hace mal, pero los anteriores lo hacían peor. Y esa evaluación en el gobierno es la que prevalecerá en el 2021. Finalmente, estamos viendo una elección en que si López Obrador aparece en la boleta en el sí o el no, que es el que está jugando los opositores torpemente, a mi juicio, pues evidentemente López Obrador va a ganar porque está jugando solitario. López Obrador no está jugando póker, está jugando solitario. Y López Obrador en ese juego, en donde es muy, muy cómodo su mano, no tiene manera de perder en el escenario. Aunque las noticias sean malas, sean difíciles, sean complicadas, del otro lado no hay quien cache, y él sigue dominando la escena y el discurso político. Es impresionante ver en la semana algunos debates que se dieron entre intelectuales y opinadores. Veías a los López Obradoristas en la amlofilia y veías a los anti-López Obradoristas en la amlofobia. Y lo único que logran esos debates es la amlocentria. López Obrador sigue en el centro, sigue siendo el tema discutido, seguimos hablando de él lleva mano en la comunicación política, lleva mano en las políticas públicas y el fenómeno se sigue retroalimentando. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es hasta dónde la obsesión por el mito y la historia, su lugar en la historia,
lo hace cometer decisiones políticas o de política pública o económica que puedan poner al país en una situación más comprometida. Yo creo, Luis, que como decía Sabino, AMLO, esta centralidad que tiene AMLO también tiene va a llegar a su término, un poco como lo que pasó en Estados Unidos con Trump, ¿no? Que la gente ya se empezó a hartar de que todo girara alrededor de Donald Trump. ¿No lo ves así? Sí, pero no fácilmente. O sea, tiene todavía mucha pila para seguir en esta trayectoria, porque como bien decía Sabino, en México un porcentaje muy importante del electorado se siente representado por el presidente. Y dicen, este es nuestro turno, es la persona que queremos que esté allí, nos comprende nuestro desamparo, habla en nuestra representación, y esto tiene un arraigo muy importante, ¿no? Sobre todo porque además no tienes alternativas claras del otro lado de alguien que pueda tener una narrativa, decir, oye, yo represento el futuro de México y tenemos estas posibilidades de hacerlo si hiciéramos las cosas de una manera distinta, ¿no? Entonces, digamos, la tensión para la elección del 21 es precisamente entre si es una elección local o es una elección nacional, o sea, si es un referendo sobre Andrés Manuel López Obrador. Yo soy de la idea de que parcialmente sí es un referendo sobre él. ¿Por qué? Pues la naturaleza omnipresente del presidente, como también era omnipresente o es omnipresente Donald Trump en Estados Unidos. Y creo que Estados Unidos es un buen punto de comparación porque a pesar de que fue derrotado y fue derrotado con un amplio margen, similar al margen que habían predicho las encuestas, por cierto, el número de votos que alcanzó Donald Trump no es menor, es un número muy alto porque expresa un cierto malestar ciudadano que se ve reflejado en las urnas, y en México vamos a seguir teniendo eso a pesar del COVID y a pesar de la crisis económica. Entonces, pero Luis, siguiendo la analogía con Estados Unidos, desde luego Donald Trump perdió la reelección este año, pero en la intermedia hace 2 años también perdió. También perdió, y perdió con la economía creciendo 3%. Correcto. Eso es muy importante. Entonces, digamos, si la gente, todo va a depender en el fondo de cuánta gente sale a votar y quiénes salen a votar, ¿no? Como decían la semana pasada, hay 2 grupos que, uno, los que votaron por López Obrador, pero no son, digamos, de su bando fielmente y pueden cambiar. Hay un porcentaje importante de personas allí. Y el otro, mucha gente que no votó en 2018 y que podría votar en 2021. Ahora es una elección local donde las tasas de participación son más bajas, ¿no? Pero al final del día, eso es lo que va a importar, y sí es una elección muy importante. Ahora, hay otros retos muy importantes en el año que entra. Y uno de ellos es precisamente la relación con Estados Unidos. Sí, totalmente. O sea, muy buen punto. La relación con Estados Unidos sí es un cambio, porque con Donald Trump teníamos 2 gobiernos donde no hay gabinete. O sea, básicamente las decisiones son unipersonales por el tweet en Washington y por el lado de las mañaneras en México, pero el gabinete con muy poco juego. Con Joe Biden va a ser muy distinto. Vamos a tener un gabinete compacto, sólido, con secretarios de Estado que van a intervenir y que van a tener posiciones y que le van a exigir a sus contrapartes en México. En general, no va a ser fácil que puedan dar, precisamente porque no hay un gabinete formado de los mexicanos. Y ese problema de coordinación entre México y Estados Unidos y el cambio el estilo de gobernar y de los objetivos de gobierno es uno de los retos importantes que va a enfrentar López Obrador en 2021. Hombre, pues imagínate, Ana Laura, todo lo que hemos dicho, vacunación, crisis económica, la persistencia de la inseguridad, el tema ahora de Estados Unidos, asuntos de gobernabilidad, una elección. Bueno, pues creo que vamos a tener chamba, querida Ana Laura. Sí, y lo que creo que estamos viviendo es un momento fascinante en el país, porque en realidad las piezas del rompecabezas se están acomodando, no sabemos bien dónde van a caer.
Lo que me queda claro es que no todos estamos viendo el mismo país. Cuando ves las encuestas de popularidad, cuando ves, o sea, todas las cosas que resultan contraintuitivas, a mí me parecen muy interesantes y me parece que están dibujando una nueva realidad. Algo que tiene Andrés Manuel López Obrador es no ha institucionalizado el partido. Se puede separar como se separa de Bonilla cuando llega a un evento en Baja California y todo el mundo le empieza a decir que Bonilla ha tenido una gestión horrible. El presidente nunca le da un espaldarazo, se separa de Bonilla, toma los mensajes que le está dando la gente, tiene una capacidad de reacción impresionante. Y eso forma parte de la nueva política, digamos, a falta de institucionalidad, él no le tiene que dar respaldo a nadie, ni tiene que avalar los errores de los gobernadores, ni tiene que abrazar las políticas con las que él no esté de acuerdo, digamos. Y entonces eso me parece un fenómeno que no ha existido, por lo menos en la política de la transición para acá, que es novedoso y que forma un ingrediente nuevo. Me parece fascinante entender qué están percibiendo las personas sobre el liderazgo de Andrés y qué es lo que realmente, cómo se consolida ese liderazgo. Y creo que tiene que ver con su comunicación, con la forma llana de describir una serie de problemas y con hacer eco a un conjunto de agravios que la oposición no los acaba de abrevar, digamos, no acaba de decir, es cierto, ha habido todos estos agravios y se necesita tirar para adelante, digamos, y mientras que no haya eso, pues Andrés Manuel va a ser un político muy poderoso. Sí. Y finalmente, sí han sucedido cosas que transforman en estos últimos 2 años. Yo creo que la correlación de fuerzas sociales está alterada, digamos, o sea, el picaporte que tenía la élite durante toda, no, ahorita ya no lo tiene, están reclamando que las reglas se cumplan, cuando por muchos años vivíamos en el mundo paralelo de los privilegios y la negociación de la ley, o sea, están pasando cosas, no quiere decir que Andrés Manuel no ha hecho cosas muy importantes y que no hemos visto los efectos hacia adelante. Yo creo que es momento como de observar con cuidado y de no irnos con la inercia de que ya entendimos el país. Yo creo que el país que se está dibujando es un país nuevo. Vamos a ver partidos políticos que no han competido. Vamos a ver qué pasa con esas candidaturas, quiénes se involucran, cómo se gestiona este nuevo escenario electoral. A mí me parece interesante y me parece absolutamente novedoso. Y entonces quien diga que ya entendió, me parece que está mintiendo porque las piezas se están reacomodando todos los días, digamos. Déjame a ver, Sabino, hacer un ejercicio, salirnos de López Obrador e imaginarnos quiénes van a ser otros actores políticos importantes el año que entra. Yo creo que desde luego los gobernadores los tenemos que poner en la lista, pero quiero, más allá de los gobernadores, van a salir funcionarios del gabinete, va a haber factores reales de poder como los empresarios, organizaciones de la sociedad civil, los militares, en fin. ¿Quién ves que también vaya a ser protagonista del 2021? Va a ser un año en donde van a emerger nuevos liderazgos. Yo creo que va a ser, como decía muy bien Luis, yo creo que el tema central después de la elección va a ser la relación con México-Estados Unidos, y ahí creo que Marcelo Ebrard será una pieza clave. Veo un Real muy activo en un momento de consolidación de las reformas de la 4T. Creo que los presidentes de los partidos políticos, los nuevos y los que terminen siendo después o antes de la elección serán muy relevantes. Los 15 gobernadores que entrarán serán piezas fundamentales para la sucesión presidencial del 24. Yo creo que los medios de comunicación van a jugar un papel muy importante por su relevancia con respecto a las elecciones locales. Quizá no lo veamos desde el centro a plenitud, pero en campo los medios van a tener un papel muy, muy importante. ¿Cómo se acomodan los empresarios a esta condición y los nuevos actores que el presidente vaya proyectando? Vamos a ver de qué estaba hecha el programa de Siervos de la Nación. Yo creo que el protagonista del año que entra es esto que decía Ana Laura, de qué tanto nos vamos a radicalizar. Yo creo, como ella,
que no hay una conversación. No estamos en una conversación, no estamos hablando de lo mismo, no estamos entendiendo lo mismo. Los opositores se llevan la mano a la cabeza con las decisiones de López Obrador sin entender que del otro lado hay muchos años de agravios, mucho dolor, mucho sentimiento y que la sociedad no está culpando al presidente de esto. Entonces, en ese sentido son protagonistas, por supuesto, todos los gestores del pasado, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, los jueces, los magistrados, los temas del pasado que sea capaz de procesar el sistema en términos de corrupción. Yo creo que la gente sigue teniéndole confianza a López Obrador en el sentido de qué tanto va a lograr acabar con esos agravios, con esa corrupción, con esas historias, y cómo las procesa el presidente a través de la vía institucional y no solamente de la arena mediática, porque eso puede ser el Waterloo del presidente. Claro. El presidente de la República también puede perder mucho a la hora de cómo procesa su parte del idealista, cómo funciona el hombre de ideales con respecto al propio proyecto de izquierda, porque como lo decía en la FIL de Guadalajara, Sandel y Yuval Noah Harari, yo creo, lo platicábamos aquí la semana pasada, la clave está en cómo se procesa esa agenda de izquierda, de desigualdades, de agravios, de dolor, en un entorno en donde vamos a salir de aquí con 63 millones de pobres, cuando menos, en el mejor escenario, y creo que el gestor de esa gobernabilidad será el que sea capaz de ganar el escenario hacia el 24. Y si el protagonista es López Obrador, seguiremos viendo y seguiremos hablando de López Obrador como lo hemos hecho a lo largo de los últimos 18 o 24 años. Me río porque regresamos a López Obrador. Yo me quería salir de López Obrador, pero creo, Luis, también hay que mencionar que dos actores o políticos que van a ser importantes el año que entra, por razones obvias, será el Instituto Nacional Electoral, que sabe hacer muy bien su chamba, que es organizar elecciones, y un tribunal electoral que está tocado en su credibilidad y con presuntos casos de corrupción en su magistrado presidente. Pero tú, ¿cómo ves? Más allá de López Obrador, ¿a quiénes ves que vayan a ser jugadores políticos importantes el próximo año? Bueno, en el ámbito local veremos sin duda jugadores que van a surgir en las elecciones, eso es natural. Pero yo creo que un jugador importante va a ser tu próximo invitado, Alejandro Díaz de León, porque hay decisiones importantes en materia de política monetaria, en materia de política fiscal, y está la propia sucesión en el Banco de México. En el mes de diciembre del año que entra, el presidente va a tener que mandar al Senado de la República un candidato para tener un nuevo gobernador del Banco de México. Y esa decisión es... Se nos fue Luis de la Calle. A ver, perdón, Luis, te nos fuiste unos segundos. Si puedes retomar la idea del Banco de México, la sucesión en el Banco de México. Sí, bueno, en el mes de diciembre del año que entra viene la sucesión del Banco de México y es obviamente una institución muy importante para la estabilidad macroeconómica, para la estabilidad del país. Es una de las instituciones emblemáticas de México. Primero cambia un subgobernador, ¿verdad? También hay que decirlo ya pronto, ¿no? Este mes sale Javier Guzmán, que es el vicegobernador del Banco de México. El presidente tendrá que nombrar a alguien más. Creo que hoy en la mañana mencionó que quizás sería una mujer. Vamos a ver quién es. Y el año que entra hay la posibilidad de cambiar al gobernador, que puede ser, por cierto, reelecto. Pero digamos, uno de los temas más importantes que va a tener el presidente el año que entra es, en materia económica, el paquete económico que se presente en septiembre, que va, por supuesto, a reflejar parcialmente lo que ha sucedido en junio en la elección. Y otra decisión muy importante, también ligada a esto mismo, es que va a pasar precisamente en diciembre, cuando se decida si sigue el gobernador del Banco de México. Bueno, pues ahí le seguimos cargando. Va a estar bueno el año que entra, hombre. Desde el punto de vista de los que opinamos, pues va a haber muchos temas. Ana Laura, ¿tú cómo ves? ¿Se te ocurre más otros actores políticos que vayan a ser protagonistas el año que entra, más allá de López Obrador? Pues viene la sucesión de un ministro de la Corte más, ¿no? De Fernando Blanco. Esa sucesión va a ser importante por la cantidad de ministros
ministras que ha nombrado el presidente, los balances dentro de la Corte. Oye, Ana Laura, y entrará en vigor la reforma, muy probablemente la nueva reforma judicial. Ayer platicábamos con el ministro presidente. Son cambios importantes, ¿eh? Son cambios importantes, la verdad todos necesarios, en mi opinión, o sea, van en la dirección correcta, pero pues los balances dentro del Poder Judicial también me parecen importantes y creo que va a venir muchos de los casos que tiene ahorita la Suprema Corte, pues se van a empezar a resolver, ¿no? A partir de, y hay temas súper importantes, o sea, qué señales manda la Suprema Corte a la política, a la economía, a la seguridad, pues son temas que van a estar impactando en el debate público y en los pronósticos sobre el futuro del país, ¿no? Y en la cuarta transformación, porque hay muchos casos que están, digamos, desafiados jurídicamente en la Suprema Corte que tienen que ver con políticas importantes de la 4T. Yo creo que no hay ni una política importante de la 4T que no esté hoy en algún caso en la Suprema Corte con algún ministro. Y creo que el año que viene se van a empezar a debatir esos casos, al mismo tiempo que se está debatiendo pues, su nueva conformación, cuando se va un nuevo ministro y el presidente ya nombró 3, ¿no? Sería el cuarto ministro. Ministra que nombrara, ¿no? Así es. Y sí, la parte judicial, la parte de las fiscalías, de la unidad de inteligencia financiera, pues les toca armar verdaderos juicios. O sea, pasar del periodicazo de las 8 columnas a las pruebas, el juicio y esos brincos todavía no los hemos dado. O sea, ahí están como los indicios que ha sacado la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera, pero son puros indicios todavía. Vamos a ver cómo se construyen esos casos y qué tan... Y tenemos un poder judicial que ha elevado la vara en términos de capacidad de demostración y de pruebas y de argumentos, etcétera, etcétera. O sea, no es que la tengan planchada como en los viejos tiempos las fiscalías, digamos. Ahora sí tienen un poder judicial que con las nuevas reglas procesales tiene... establece unos criterios de control mucho más estrictos, digamos. Entonces siento que la agenda judicial, aunque es muy chiquita, manda unos claros incentivos hacia afuera sobre qué está permitido, qué no, y qué puede esperar el inversionista, qué puede esperar el ciudadano, qué puede esperar el detenido en la cárcel. O sea, esas señales que manda el sistema judicial me parecen claves para la gobernabilidad y hay muchas pendientes. Bueno. Y creo que el año que viene van a estar metidas en el debate público permanentemente. Te ofrezco una disculpa, Sabino, ya no vas a poder hacer un último comentario, pero se nos acabó el tiempo. Nos vemos de todas maneras la semana que entra. Les agradezco mucho a Ana Laura, Sabino y Luis de la Calle. Muy buenas noches. Voy a hacer una pausa y voy a regresar con Alejandro Díaz de León, él es gobernador del Banco de México. Vamos a hablar de cómo cierra el 2020, las previsiones económicas para el 2021 y el manejo de la política monetaria. Regresamos.